Ok, amigos, amigas, damas, caballeros, jóvenes, hermanos y hermanas en la fe, reciban todos un muy cálido y cordial saludo de mi parte. Dios me les bendiga poderosamente a todos y cada uno, cada una y sus hogares. Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este espacio. Bien, estamos hablando y expandiendo el tema de soñar con el océano o el mar, ¿verdad? En esta oportunidad voy a estar hablando del significado de soñar con ver que el océano o el mar, eh, las olas, sus maretas, las ondas del mar, las olas como se le llama comúnmente, entran a tu ciudad, a tu provincia, pueblo, estado o nación, y que tú veas cómo devastan, cómo destruyen un pueblo o una ciudad o una provincia o una aldea, que tú veas que el mar o el océano causa un gran maremoto, unas olas gigantescas que entren y arrasen con una población, una ciudad, todo eso. Este video quise hacerlo con un sueño que me cuenta un caballero. Pues él me dice, fíjese hermano, que en esta experiencia de las que he tenido, él me dice, pues yo me veía en la ciudad en donde vivo, pero él dice que él se veía como en lo último de la ciudad, ¿verdad? Estaba como en especie de una montaña. Ustedes saben que hay ciudades que tienen de pronto montañas detrás, sitios altos, lomas, todo eso. Él se veía en un sitio así, allá arriba en la montaña, y desde donde él estaba, él alcanzaba a ver el océano, el mar. Entonces él dice que él comienza a ver cómo se van levantando grandes olas, grandes ondas del mar, olas, maretas, y entonces son tan grandes que vienen con toda la fuerza del viento, todo, y entran en la ciudad y comienzan a destruir edificios, casas, centros comerciales. Él dice que él veía cómo todo se iba destruyendo, todo iba siendo destruido por esas olas o esas ondas del mar, ¿verdad? Del océano. Entonces él lo que hacía en esos momentos pues era tratar de gritarle, de hablarle a las personas que él más cerca veía. Él trataba de decirles, trataba de explicarles lo que estaba pasando desde allá arriba, pero no se daban cuenta de nada. Él dice que ya después, como en otra parte del sueño, lo que yo llamo otro episodio del sueño, vio todo prácticamente arrasado, destruido, todo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, voy a estar explicando algunos detalles y entonces pues voy luego a la parte de la interpretación directamente. Nosotros sabemos que pues el mar, el océano, tiene su respaldo bíblico. En algunas oportunidades aparece para bien, otras de pronto para un propósito, por no decir que es para mal, porque todo lo que Dios ha creado es bueno, ¿verdad? Pero lo que sí tengo claro es que usted sabe que los peces viven en el mar y nosotros nos alimentamos de los peces, por eso todo es bueno, por eso lo explico. Pero ¿qué tipológicamente qué es el mar? Así en sueño. Bueno, cuando tú sueñas con el mar, tengamos en cuenta que el mar es tipología de mundo. ¿Por qué tipología de mundo? Porque en lo espiritual, cuando usted y yo buscamos de Cristo, de Yahshua, Amasía de Nazaret, debe abrirse o tiene que abrirse un mar espiritual para nosotros dejar el mundo completamente atrás. El pueblo de Israel para dejar a Egipto
completamente y escapar de la persecución de ese mundo, el mar tuvo que abrirse. Eso lo sabemos nosotros, amén. Entonces, el mar pues también es tipología de el medio en que nosotros nos movemos diariamente, si laboramos, si trabajamos, si estudiamos, en donde todo lo que hacemos en un día a día, ¿verdad? Porque eh, tú te mueves en un medio, te ves pescando de pronto en un mar, pero resulta que tú no trabajas con pesca, no conoces ese tema. Entonces, el Señor te está mostrando que esa es la fuente, el medio donde tú desempeñas tu profesión como abogado, como médico, como agricultor, lo que quiera que tú hagas. El mar también es tipología de grandes acontecimientos o ataques que van a venir a una ciudad, a una nación, a un pueblo. Usted, si ve que el mar se adentra en la ciudad y destruye, como en este caso, pues el Señor está mostrando que viene un ataque contra esa ciudad, contra ese pueblo, sea literal o espiritual. Bien, hay otros significados del mar, otras tipologías, pero en esta oportunidad voy a dejarlo hasta ahí. Bien, voy a entrar en la parte de la interpretación directamente, por lo tanto te invito a que te quedes hasta el final del video para que aprendamos juntos de qué es de lo que el Señor le está hablando a esta persona. Es un sueño muy sencillo, pero con un gran significado. Y en este sueño, este hombre está viendo cómo él está en, en la ciudad donde él vive, pero en la parte de atrás, digámoslo así, en donde hay montañas, lomas, sitios altos, y él está observando o mirando toda la ciudad. Todo se ve. Él me decía que él podía ver todo, los autos, todo. No ahí cerquita, normal, porque estaba retirado, pero él veía muchas cosas, las identificaba. Y usted y yo sabemos cómo son los sueños, ¿verdad? A veces ve uno cosas que de pronto literalmente pues no podría verlas, pero en el sueño las puedes ver. Entonces él dice que también divisaba, veía el mar a lo lejos, ¿verdad? Y comienza a ver cómo se comienzan a levantar olas grandes, ondas del mar grande, olas grandes, pero súper grandes, más grandes que un edificio, por alto que sea, lo que se conoce como un maremoto. Este comienza a entrar a la ciudad, estas ondas, estas olas, y comienzan a arrasar con todo, destruir edificios, casas, automóviles, centros comerciales, quitándole la vida a muchas personas y todo eso. ¿Qué es lo que el Señor está mostrando? Voy a hablar en una connotación literal. Si usted no es cristiano, no es creyente, ¿qué es lo que el Señor te está revelando? Tienes un sueño igual o parecido a este, pero no eres cristiano, no eres cristiana, no eres creyente, ¿qué es lo que el Señor te está mostrando? Independientemente, como siempre digo, de que seas un abogado, un médico, un empresario, un emprendedor, que seas un negociante, que seas una persona que tienes tus asuntos, que te mueves, de pronto eres un carnicero, un zapatero, un agricultor, un pescador, independientemente si eres un multimillonario, una persona con fortuna, todo eso, ¿qué es lo que el Eterno te está revelando? Mira que aquí hay una parte en la que cuando nosotros vemos, si tienes un sueño igual o parecido a este, pues el Señor te está mostrando que para esa ciudad o para esa región, o puede ser para el mundo entero, viene un evento de alto rango. Un evento que va a ser malo de alto rango. Voy a irme al ejemplo de lo que vivimos hace poco, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿verdad? Algunas personas hablan de que eso fue intervenido por el hombre, igual eso no lo sabemos, yo por ejemplo no lo sé. Otras personas dicen que, o sea, se especulan muchas cosas, pero sea que haya sido por un lado o por el otro, es algo que en una revelación Dios, el Eterno, creador de todo, el dador de la vida, Yahweh Adonai te lo puede revelar de esa manera.
Así te lo puede revelar, porque es algo que se está levantando. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es por qué lo relacionamos con esto? Porque el mar, como lo dije, es tipología del medio en que nosotros nos movemos, o sea, en el que estamos, todo eso, en el que laboramos. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en el mar? Son peces, ¿verdad? Y nosotros somos tipológicamente almas para el Señor y los peces son tipología de almas, todo eso, esto todo es espiritual, ¿verdad? Entonces, en ese mismo mundo, porque también es tipología de mundo, en ese mismo medio es donde el Eterno está revelando que se está levantando ese ataque, ese mover que viene contra esa nación, contra esa ciudad, contra el mundo entero, contra esa provincia, ese pueblo. Puede que sea un virus que vaya a venir sobre esa ciudad, sobre esa región, sobre esa nación, porque hay virus que definitivamente atacan o caen sobre de una ciudad o de un pueblo o de una nación, un país, pero no en todo el mundo. Hay otros que sí lo hacen, como la pandemia que acabamos de ver, ¿verdad? Esto puede ser también que simboliza esas olas viniéndose así. Puede ser el ataque de una nación a otra nación, es decir, de un país a otro país, un evento grande que va a suceder, que no es bueno, eso quita muchas vidas, destruye muchas cosas. Acabamos de ver guerras y las venimos viendo, ¿verdad? ¿Qué más? Esto puede simbolizar, como dije, eh, que esa ciudad de pronto vaya a vivir un terremoto, vaya a vivir un mismo maremoto, es decir, lo que viene no es bueno. ¿Y por qué Dios te revela esto? Primeramente, Dios quiere que tú seas una persona, independientemente de lo que tú hagas y en lo que te muevas. Dios te está haciendo un llamado a buscar de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la forma como este hombre, si tiene sueños igual o parecido a este, estaba ya en esa montaña, en esa loma y desde allá podía ver todo. Esa es la condición de una persona que está en un sitio de altura espiritual, de mucha altura espiritual, ¿verdad? O por lo menos está en posiciones altas, es decir, niveles altos. La montaña significa alturas espirituales o posiciones literales altas. Por ejemplo, un gran empresario, un gran empleado, personas que tienen puestos altos en donde de pronto están a la expectativa de muchas cosas que pueden pasar, porque entonces digamos que las personas que tienen mucho dinero, que pueden estar en posiciones altas, son avisados muchas veces de cosas que de pronto los que están o estamos un poco más abajo no escuchamos porque no conocemos tantas conexiones como ellos, por así decirlo. Pero cuando se está en altura espiritual, Dios revela, por eso Dios te está revelando y ahí es donde está el llamado para buscar de Dios y también para alertar a las demás personas, porque esta persona trataba este hombre trataba de explicarle a las personas porque está siendo usado quizás como un atalaya, una voz de alerta, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente no lo escucha? Porque de pronto es una persona que no está espiritualmente con el Señor, sino que tienes una posición de altura, ¿verdad? Reconocida, pero no es alguien influyente en lo espiritual, como yo le explicaba, lo explico acá, pero si tú eres una persona que está buscando de Dios y estás metido con Dios, Dios te puede usar directamente para dar un mensaje profético, algo que va a venir eh, para la tierra, un evento fuerte, algo difícil que la humanidad vaya a vivir o vaya a pasar, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está hablando ahí. Él se sorprendió cuando yo le hablé de esta parte, pero sí, eso es lo que... Entonces, fíjate, es un sueño sencillo que tiene mucho significado, mucho valor espiritual, porque como lo dije, independientemente de lo que usted haga, Dios le está revelando que viene un evento fuerte para la tierra completa, o puede ser para un país, para una nación, para un departamento o estado,
o puede ser para una provincia, una ciudad. En este caso él vio la ciudad, pero eso se relaciona en todo, ¿verdad? Puede ser una persecución para esa ciudad o para el pueblo cristiano directamente o literalmente para toda la humanidad de esa región, ¿verdad? Entonces aquí habría que orarle al Señor para que el Señor revele qué es lo que va a pasar realmente. Pero es algo grande que viene. Entonces ahí está el llamado para un llamado profético, pastoral, hay un llamado a dar las buenas nuevas y Dios te está eligiendo a ti independientemente de que tú seas lo que quieras ser. Bien, voy a hablar en una connotación espiritual. Si eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, un hermano o una hermana en la fe que comenzó a congregarse, o eres un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro de la palabra, un apóstol misionero, un salmista, una salmista, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo o te está mostrando? ¿Qué es lo que el Señor te dice? ¿Verdad? Resulta que lo que el Señor te está mostrando, si tienes sueños iguales o parecidos a este, Dios te está revelando a ti como hombre o mujer de Dios, porque aquí estamos hablando de un creyente directamente. Te está hablando de, primero, qué simboliza la montaña en la vida de un hombre de Dios. Recordemos que bíblicamente, pues el Señor se transfiguró delante de Jacobo, Pedro y Juan, fue en un monte alto, porque son alturas espirituales, en las alturas espirituales en donde nosotros vamos a ver la presencia de Dios. Si eres un hombre que de pronto, un pastor, un evangelista, que de pronto habías menguado en tu vida espiritual, en la búsqueda del Señor, pues Dios te está revelando que es momento de meterte fuertemente con Él y recuperar esas alturas espirituales nuevamente, ¿verdad? Hay gente que sí, es bueno de pronto irse a ayunar a una montaña, a orar a una montaña, eso es bueno. Pero alturas espirituales, eso lo consigues hasta en tu propia habitación, recámara o cuarto o en tu casa, en la iglesia, la casa de oración. Es decir, trato de mostrar que irse a una montaña, pues es bueno porque uno se está apartando para el Señor. Pero alturas espirituales es estar metido en la presencia del Señor, del Eterno. Eso, entonces, Él te está llamando como pastor, como profeta, como evangelista, maestro de la palabra, apóstol, misionero, como hombre o mujer de Dios que le sirve, a recuperar esas alturas espirituales si habías menguado, porque quiere reforzar tu ministerio y por eso te está dando nuevas visiones, nuevas revelaciones como esta que de pronto tú vayas a tener, si tienes sueños iguales o parecidos a este, para que tu ministerio se extienda por todo el mundo, para que ese ministerio pastoral crezca, hayan concilios nuevos, para que el concilio crezca o para que si tienes una casa de oración o iglesia que está comenzando, crezca, ¿verdad? Todo eso. Ahora, de pronto tú no habías menguado, digamos que no habías menguado en lo espiritual. Entonces, ¿de qué te está hablando el Eterno? ¿De qué te habla el Señor? Bueno, el Señor te está hablando de, sí, porque estás bien, ¿verdad? Entonces, Señor, aquí la montaña es tipología de estar en una posición alta espiritualmente. Entonces, eh, el Señor, como estás en esa posición, te está revelando que para la tierra va a venir, o para esa nación, o ese país, estado o departamento, o para esa provincia, ese pueblo, va a venir un evento de alto nivel, un evento fuerte que no va a ser bueno. Puede ser el ataque, como lo dije, de otra nación, de otro país. Pero ¿por qué Dios lo revela con el mar? Claro, porque el mar también es tipología de mundo y en el mar y en el mundo es donde nosotros nos movemos, ¿verdad?
como dirían por ahí, esto no es bíblico, pero como dicen por ahí, como pez en el agua. Entonces por eso el Señor toma esa forma para mostrarnos, para hablarnos, ¿verdad? Del mismo mundo se puede levantar algo contra una persecución contra el... Tú ves una ciudad, la ciudad también es tipología de pueblo de Dios, ¿verdad? Se puede estar levantando una persecución contra el pueblo de Dios, contra la obra del Señor en la tierra. Esas son cosas que están pronosticadas. Se puede estar levantando un ataque, ¿verdad? Contra esa ciudad, contra esa nación, contra ese país, efectuado por otra nación o por otro país. Puede estar el Señor mostrando alguna epidemia que venga, algún virus, alguna pandemia, o directamente puede levantarse algún mal que el Señor está previniendo y te está usando para que alertes a las personas, ¿verdad? Hay que buscar la manera, en este caso, porque él hablaba y no lo escuchaban, trataba de explicar. Hay que buscar la manera entonces de llegar más a las personas, de acercarse más. ¿Por qué? Porque en este caso espiritual Dios te está mostrando es que el mensaje debe ser escuchado. Entonces debes buscar el medio de difundir ese mensaje. Hoy día un audio se puede transmitir por grupos, se puede por las mismas redes sociales. Hay muchas formas de difundir el mensaje, lo que Dios te pone o te da, ¿verdad? Pero en este caso el Señor está revelando que eso que viene para la tierra es fuerte. Entonces, ¿por qué veía él que se arrasaba la ciudad, el completa, centros comerciales, edificios? Porque esto va a derribar hombres de alturas espirituales, hombres y mujeres que buscan de Dios. Esto va a derribar hombres que están en posiciones literales, marcas grandes, por así decirlo. Es una catástrofe. Recordemos que en la pandemia muchos hombres de Dios murieron, muchas empresas desaparecieron, concilios completos desaparecieron, dejaron de funcionar, iglesias desaparecieron, todo eso. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto es un mensaje muy poderoso que el Eterno está dando para que usted y yo nos pellizquemos, como se dice por ahí comúnmente. Bien, yo creo que he sido bastante claro. Dios me les bendiga grande y poderosamente.